estamos, como decía Reina, alegres de estar en este día, bendiciendo el nombre del Señor. Y quisiera yo saber quiénes han venido por primera vez en esta oportunidad. Queremos conocerles, queremos saludarles, queremos bendecir sus vidas. Vamos a pedir a los hermanos servidores que los puedan identificar. Si gustan, se pone de pie quien haya venido por primera vez a esta iglesia. Bueno, entonces, bienvenidos cada uno de nosotros, los que somos de casa. Salude ahí a quien tiene a la par, adelante, detrás de usted, y dele la bienvenida y una palabra de bendición. La palabra que vamos a estar compartiendo es de maldición a bendición. Y el tema que quiero compartir en esta noche tiene como título Lo que sale de la boca del diablo. Vamos a ver cómo los servidores de Satanás vienen trayendo maldición a la vida de los hijos de Dios. Pero tenemos varias actitudes o varias respuestas en cuanto a cuando hablamos nosotros de Satanás. Y algunos pues quieren hacer caso omiso, ¿verdad? Como que él no existe, lo ignoran y yo con esto no tengo nada que ver. Otros que le tienen miedo, ¿verdad? Y en ese temor le dan demasiada atención. Pero tenemos también nosotros un equilibrio entre estos extremos y que lo da la palabra de Dios. La palabra habla de que Satanás es un ser creado, un ángel rebelde, que fue expulsado de los cielos porque quiso sentarse en el lugar de Dios. Y este personaje gobierna sobre un reino espiritual de ángeles malignos y rebeldes que se unieron a él en aquella oportunidad. Ahora, ¿qué significa el nombre de Satanás? Significa adversario, significa oponente. Y realmente es un implacable enemigo de Dios, de los que creemos en Él y lo seguimos, de quienes recibimos a Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Como Salvador personal. Es enemigo y contra los propósitos que Dios tiene también. Y Satanás se ha propuesto someter bajo su dominio a toda la humanidad. Y su táctica principal, oiga bien, es el engaño. Y él es maestro de eso, del engaño, de la mentira. En Apocalipsis 12:9 se le describe de la siguiente manera: el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, dice, al mundo entero, ¿verdad? Cuando nos referimos al mundo entero y a quien él realmente dirige toda su maldad, es principalmente a aquellos que no están cubiertos por el Señor, aquellos que están alejados de Dios. Y no quiero en esta noche pues venir a ponerlo en temor, sino sobre todo venir a decirle que los hijos de Dios estamos guardados, estamos protegidos. Y vamos a ir desarrollando el tema. ¿Sobre quiénes ejerce dominio Satanás? Efesios 2:1 al 3 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿De quién está hablando aquí cuando dice Él? Está hablando de Cristo Jesús. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En la nueva versión internacional, el verso 3 dice así: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahora, viniendo a Cristo, obedeciendo sus mandamientos, tenemos nosotros esa protección de Él. No estamos bajo la ira de Dios, sino estamos cubiertos por su gracia, por ese perdón que Él nos concedió. Muchas personas de las que están bajo el dominio del enemigo, bajo el dominio de Satanás, no tienen claro cuál es su condición. Sencillamente no han conocido del Señor y viven su vida así, siguiendo sus deseos, pero no se dan cuenta exactamente de que están bajo el dominio del enemigo. Hay quienes están sometidos bajo el dominio de Satanás por su propia voluntad. ¿Y cómo es que se someten a su voluntad? Pues muchos persiguiendo riquezas, persiguiendo poder, lo buscan y Satanás se los concede a través de su poder sobrenatural. No podemos negar que Satanás, el enemigo, tiene poder. Él obra y lo vamos a ir viendo, pero no trabaja solo. Él tiene, ¿verdad?, ángeles, demonios alrededor de él muy bien organizados para traer maldición a la humanidad. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, muchos que le sirven, hombres, mujeres que le sirven, y son llamados hechiceros, curanderos, chawi, chamanes, tojanga, magos, brujos, sacerdotes o sacerdotisas de Satanás. En casi todas las tribus del mundo, él es el que opera a través de estas tribus. Y Jesús realmente es nuestra fuente principal de información acerca de Satanás. Cuando Jesús envió a los discípulos, a los 70 aquellos, ellos volvieron ante él y regresaron, dice la palabra, con mucha alegría. Y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les respondió, esto está en Lucas 10, 17 al 19. Oigan lo que dijo Jesús. He aquí, os doy potestad, o sea, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El cristiano realmente debe de conocer cuáles son las artimañas del enemigo, cuál es su estrategia. Y mire, el engaño es lo que él ha usado todo el tiempo. A Eva, ¿qué hizo? La engañó, ¿verdad? Usando a veces la misma palabra, él le agrega o le quita algo. Y si nosotros no conocemos bien la palabra, somos confundidos y somos engañados.
Jesús no negó la existencia de Satanás, ni su poder, ni de los demonios que colaboraban con él, pero dio autoridad. Quiero leerles un par de versículos en el Nuevo Testamento, donde podemos nosotros conocer que Cristo Jesús nos enseñó acerca de cómo el enemigo opera en la vida de los seres humanos. Y quiero leerles en San Marcos 1, 23, dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás y todos los que trabajan con él conocen perfectamente quién es Jesús, quién es el Padre, quiénes son los hijos de Dios. Y mire lo que Jesús le respondió. Le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, dice, manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es nada más un texto que nos da a conocer cómo Jesús trataba con los demonios para dar libertad a los que estaban enfermos, a los que estaban oprimidos, a los que estaban padeciendo de diversas maneras, atormentados por el enemigo. Y ahora Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado poder sobre este enemigo. Entonces no hay por qué temer. Sí, muy bien, en las películas en Hollywood nos dan una apreciación de cómo opera Satanás, pero no nos dicen la verdad. Nos dicen allí que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos poder y autoridad para echarlos fuera, para ser libres de todo el mal que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Y es necesario que como hijos de Dios reconozcamos esa autoridad que en Cristo Jesús se nos ha dado, pero también aprender a ejercer esa autoridad. Ya leíamos que tenemos la protección, la cobertura del Señor. Ahora, vamos a leer una porción de la Biblia que está en Números 22. Y es una historia que da a conocer cómo operan las maldiciones. Es la historia de el rey de Moab en aquel tiempo, llamado Balac. Y él quiere conquistar a Balaam. Algunos estudiosos dicen que era un hechicero, otros opinan que él era sí un profeta, pero que movido por la avaricia pensó que podía maldecir al pueblo de Dios. Y les voy a leer una porción y les voy a narrar. Dice en Número 22:1: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente con todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor,
que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Yo opino que sí era alguien de la casa de Israel, porque a quienes daba esta palabra el Señor, ¿verdad? A quien tú bendijeres será bendito y a quien maldijeres será maldito. Y lo que este rey de Moab quería, tenía miedo de ser destruido porque se había dado cuenta de las victorias que había tenido el pueblo de Israel. Entonces él no quería ser destruido, ¿verdad? Si nosotros lo traemos a este tiempo, a la iglesia, ¿en quienes está el enemigo queriendo destruir, queriendo detener, queriendo que no manifiesten ese poder, esa gloria de Dios? Porque Él no quiere ser echado fuera, porque Él quiere permanecer maldiciendo la vida de todo ser humano. Entonces, ahora lo mismo trata de hacer, que el pueblo de Dios no se levante a manifestar ese poder de Dios para tener a la humanidad atrapada en el pecado. Y mire lo que hace, maldice para detener al pueblo de Dios, sino tener que huir cuando un hijo de Dios habla la palabra en contra de él. Quizá algunos cristianos digan que estas son tonterías, son supersticiones, y no crean que es algo real. Pero es la palabra y es Jesús quien nos enseñó que sí obran, pero que tenemos poder en Cristo para dar libertad. Quiero leerles algunas cosas referentes a una mujer que practicó el satanismo durante muchos años, pero que fue libre de todo lo que el enemigo había atrapado su vida. Ella salió y tuvo que padecer muchas cosas porque era perseguida, porque el enemigo no quería soltarla, porque le había servido bien. Y oigan lo que dice: durante mis años en la hermandad, se refiere cuando estuve en el satanismo, me adiestraron cuidadosamente y yo a mi vez adiestré a otros en cuanto a cómo infiltrar y destruir las diferentes iglesias cristianas. La meta de Satanás es convertir toda iglesia cristiana en una iglesia como la de la Odisea, que se describe en Apocalipsis 3, 15 y 16, y dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El enemigo quiere tener a la iglesia quieta. Quiere que la iglesia, los miembros sean miembros que vivan en paz, en comodidad, tranquilos. Vamos a la iglesia, asistimos, cantamos, leemos, oímos, nos volvemos a la casa y eso es todo lo que hacemos. Pero no estamos amando al pecador, no estamos amando al perdido para sacarlo de las garras del enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es no irse solo al lugar que Dios hizo para él. El infierno es real. Y Dios lo hizo para Satanás, dice la palabra, y sus seguidores. Pero como el hombre desecha a Dios y se va en la corriente del mundo,
en la corriente del príncipe de las tinieblas. Y va, el que no se arrepiente, va a dar a ese lugar. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere tener a la iglesia quieta? Que no manifieste la gloria y el poder de Dios a través de sus dones que nos da con su Espíritu Santo. Para mantenernos quietos y tranquilos y Él conquistarse la humanidad con sus deseos, con toda la locura que el mundo vive, para que se pierdan. Y dice, mire lo que hace en las iglesias donde ellos van y operan. Dice, son iglesias llenas de gente pasiva, que nunca se molesta en estudiar la Biblia, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Esto lo leemos en 2 Timoteo 3:15. Y este tipo de iglesias, dice, no constituyen ninguna amenaza para Satanás. Dice algo que ella narra también. Y es algo que está en la palabra y es lo que ellos persiguen. Porque yo sé, dice, que después de mi partida, está hablando Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estaba hablando Pablo que ya se iba y dejaba la iglesia, pero les decía que estuvieran pendientes, porque iban a entrar en medio de ellos lobos rapaces. Y es lo que ella narra. Son enviados del enemigo, enviados de Satanás, que se involucran en las iglesias con el fin de destruirla, con el fin de que no hagan nada contra el enemigo y que las almas se pierdan. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, ministros de Satanás, cuyo fin será conforme a sus obras. Les voy a leer otra parte. Ellos dicen que operan llegando a las iglesias. Mire lo que dice ella. Lo primero que un satanista debe hacer es hacer una confesión de fe. Debe fingir que es salvo para ganar credibilidad ante la gente de la iglesia. Si es una iglesia carismática que pone gran énfasis en el don de hablar en lenguas, dice, el satanista habla lenguas. Esto no es, dice, problema. Los demonios pueden fácilmente hablar en lenguas. Les estoy hablando de cuál es el poder de Dios y cómo nosotros realmente enfrentar esto sin ningún temor. Cuando estábamos allá abajo tuve una experiencia, un señor que llegaba a los días de ayuno en la oración y no sé de dónde él había estado fuera del país, realmente yo no sé decirles cuál era su condición. Pero en cierta oportunidad estábamos orando y él empezó a hablar lenguas. Pero cuando estaba hablando lenguas, empezó con movimientos muy fuertes que en lo natural para uno es difícil hacerlo. Y cuando empezó, él seguía hablando lenguas y se removía y empezó como a tirar baba, como uno dice, y expulsar. Entonces, me di cuenta que no era realmente algo del Señor.
Ya no recuerdo cómo oré, que le dije hace ya bastantes años, pero oré por él. Até a esos demonios en el nombre de Jesús, porque solo es el nombre de Jesús, ¿verdad? El que opera es a través de Cristo. Ahí estuve y él fue libre. Él fue libre y pues llevado a confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y luego comenzó a hablar lenguas, pero fueron unas nuevas lenguas. Por eso todo cristiano debe anhelar ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque solo de esa manera nosotros vamos a discernir, vamos a conocer a través de la palabra cómo opera el enemigo. Esto lo narra esta señora que estuvo involucrada. Y dice, oiga esto, cuando yo servía a Satanás, solía hablar en lenguas en todos los cultos y en reuniones de oración. Y lo mismo los demás satanistas que trabajaban conmigo. Nadie interpretaba, dice. Maldecíamos a la iglesia. Mire cómo es de importante. Hay muchos negando la manifestación de los dones del Señor. Pero nosotros somos una iglesia que creemos en ese poder maravilloso de Dios que nos libra del poder de las tinieblas. Porque no es el poder de las tinieblas allá cuando nos muramos, está obrando ahora y necesitamos conocer para ser libres y para llevar libertad a muchos que ahora están bajo ese dominio del enemigo. Amén. Tenemos que llevar ese evangelio de Cristo, la luz de Cristo al mundo. Amén. Algo de lo que ella habla también es, dice, una iglesia fuerte es una iglesia que ora. Pero si ustedes ven, las reuniones de oración son las menos concurridas. Y ese es lo que el enemigo quiere, que haya gente debilitada, que haya gente que no esté en esa llenura del Señor, para que no le hagan nada. Podemos estar reunidos, cantando y haciendo muchas cosas, pero sin el poder del Señor, el enemigo se levanta para tenernos quietos y no ir por el perdido. Hay muchas otras cosas que yo les podría leer. Dice, una de las cosas más fáciles es echar a correr rumores. El chisme es un instrumento de primera para Satanás. Poca gente tiene la fortaleza para pasar por alto un rumor que ha escuchado. Los satanistas pueden destruir con facilidad la credibilidad del pastor y de los verdaderos cristianos en una iglesia, valiéndose de rumores. Los rumores es otra cosa que Satanás usa para maldecir. Estas son las cosas que salen de la boca de él. Recordemos cuando Pedro le dijo a Jesús, vean, no, Señor, no vamos a permitir que esto suceda. Cuando Jesús habló de que él iba a morir en la cruz y que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo al propósito de salvación que Cristo Jesús había venido a cumplir. Entonces nosotros nos oponemos al propósito de Dios muchas veces prestando nuestra boca a rumores, a chismes. Y suena duro, pero si lo hacemos, estamos hablando de lo que Satanás quiere que hablemos. Y hay muchas otras cosas, pero vamos a seguir.
Mire lo que dijo en Moisés en Deuteronomio, cuando estaba refiriéndose a lo que había sucedido con el pueblo de Dios y con Balaam y Balac. Dice Deuteronomio 23:5. Moisés recordándole, ¿verdad?, el incidente que había sucedido en ese tiempo. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios, dice, te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Lo mismo hace hoy el Señor. Él nos guarda de toda la maldición que el enemigo quisiera traer a nuestra vida. El mes pasado estuvimos viendo cómo la desobediencia trae maldición, pero cómo la obediencia desata la bendición de Dios sobre nuestra vida. Lo que sucedió en aquella historia es que Balac le mandó ofrecer, dice, muchos regalos, riqueza. Entonces, mire la actitud que tuvo Balaam. Quédense, le dijo, ¿verdad? No se vayan, yo mañana les voy a dar una respuesta, yo voy a consultar a Dios. A veces como que queremos aparentar, ¿verdad? Que somos buenos hijos de Dios. Pero miren lo que estaba haciendo. ¿Cómo a un hijo de Dios se le ocurre ir al Señor y decirle, Señor, me vienen a llamar para que yo vaya a maldecir tu pueblo? Eso es lo que le estaba diciendo Balaam a Dios. Y por supuesto el Señor le dijo, no puedes ir. Y ahí se fueron los mensajeros y le dijeron a Balac, no, dice que no, porque el Señor le dijo que no. Y regresaron con más regalos. Y vuelve Balaam y le consulta al Señor. Cuando Balaam le vuelve a decir, le dice, vete, pero vas a hacer lo que yo te diga, o vas a decir lo que yo te diga. Nuestro corazón muchas veces se inclina a lo que no es de Dios, ¿verdad? Nos prestamos muchas veces a llevar maldición. Mas sin embargo, Dios manifiesta que Él tuvo cuidado y Él tiene hoy cuidado de cada uno de sus hijos para que no caigan en esa maldición. Y al final, Balaam no pudo maldecir al pueblo. Cada vez que se proponía y era movido por Balac a maldecir, lo que hacía era bendecir al pueblo. Porque Dios tiene cuidado. Y en este tiempo que tenemos su Espíritu Santo, que tenemos autoridad de Dios, de nosotros mismos, sale la palabra para hacer callar, para detener al enemigo de toda su obra destructora. Pero tenemos que ser hijos obedientes, llenos del poder de su Espíritu Santo, creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. También Satanás habla a través de falsos profetas. Y dice en Ezequiel 13, versículo 18, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado, o sea, me han deshonrado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. La palabra nos enseña que debemos juzgar toda palabra profética que se nos da. No tenemos que sentirnos mal, ni que ay se va a sentir mal. La palabra nos manda a hacerlo. A ver si no contradice la palabra, si eso se cumple, si es confirmada. Porque aquí lo está diciendo, por las mentiras que dicen, dice, y mi pueblo
cree. Debemos ser muy crédulos para creer todo lo que nuestro Dios hace. Pero debemos estar preparados y alertas para no caer en las mentiras. Satanás no es creador de nada. Él es un imitador de lo que nuestro Dios ha creado. No en vano lo llama la palabra el padre de mentiras, ya que su engaño consiste en cuanto pueda disfrazar una mentira para que parezca verdad. Eso es lo que él trata de hacer. Por eso debemos nosotros conocer muy bien la palabra, tener comunión con nuestro Dios, oración, para no ser engañados. Quiero leerles otro testimonio de una mujer que padeció muchas cosas y fue atrapada por el enemigo a causa de la maldición pronunciada por su padre. Lo voy a hacer rápidamente. Dice, durante 42 años de mi vida sufrí una profunda depresión. Ese estado me acompañaba desde pequeña. Me apartaba de los otros niños, me aislaba, no quería jugar. Recuerdo que siempre subía a un árbol que había en el fondo de mi casa. Allí me escondía del resto del mundo. Tengo 5 hermanas y ninguna era como yo. Ellas siempre reían. Muchas veces la gente le decía a mi mamá, qué bien se porta esta niña. Pero lo que en realidad no sabían era que no me movía a causa del terror que sentía en mi interior. No sabía jugar ni sabía reír. Toda mi vida estuvo marcada por lo que viví en mi infancia y se relacionaba con lo vivido junto a mi padre, quien era un hombre alcohólico. Golpeaba a mi madre y a mis hermanas, siempre llevaba armas, constantemente nos amenazaba diciendo que cuando todos estuviéramos durmiendo nos mataría. A causa de esto, cada noche me esforzaba por mantenerme despierta hasta que el sueño me vencía y al final dormía. Tal era el terror que sentía que durante las noches tenía unas pesadillas tremendas y al despertar me veía la sombra de un hombre que abría la puerta del armario y se cubría con el gabán de mi padre y su sombrero. Cada vez que sentía temor corría al fondo de mi casa y me sentaba por horas junto al peral que había allí. Como mi familia no se daba cuenta de lo que me sucedía, no me podían ayudar. La mala relación que mi padre tenía con mi mamá y con nosotras, sus hijas, marcó el resto de mi vida. Ese temor a que se repitiera la historia invadió de tal manera que nunca quise casarme. Quizá yo misma me até porque no quería vivir lo que mi madre pasó. Y esta mujer narra cómo ella fue afectada porque por los dichos de la boca de su padre. Pero cuando nosotros realmente no conocemos al Señor, todo lo que Él hacía, todo lo que Él le decía, atrapó la vida de ella hasta que un día conoció al Señor Jesucristo y fue libre. Pero mire cómo podemos ser atrapados por el enemigo. Y todas estas cosas es lo que llamamos lo que sale de la boca del diablo. Pero muchos le prestan la boca al diablo para decir cosas que maldicen, que hieren, que dañan. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Les he leído esta porción porque como padres muchas veces que ignoramos la palabra, que no nos sometemos al señorío de Cristo Jesús, ni echamos mano del poder que a través de su Espíritu tenemos, podemos arruinar la vida de nuestros hijos y de los que estén alrededor nuestro. Pero en esta noche es realmente de mucha bendición saber que Cristo Jesús nos libró
del poder de las tinieblas, aquellos que hemos creído en Él. Amén. Y no debemos temer, pero debemos estar alerta de todo aquello que el enemigo hace para traer maldición. Dice la palabra que Él vino para hurtar, para matar, para destruir, pero Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, vino a darnos vida eterna, vino a darnos salud, vino a darnos todo lo bueno que la palabra ofrece. Así que como hijos de Dios, quiero moverlos en esta noche para no temer, sino que creer en verdad, que como hijos de Dios, llenos de su Espíritu Santo, tenemos poder y autoridad sobre el enemigo, que se llama Satanás. Amén. Quiero en esta noche invitar, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, quiero invitarle que abra su corazón y le diga: Señor, yo te quiero, yo no quiero vivir bajo maldición, yo no quiero ir a una eternidad de tormento. Yo le voy a pedir a ustedes